Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Venimos hablando desde hace algún tiempo sobre la reconfiguración del sistema político, sobre lo que puede suceder después de las elecciones de septiembre y de octubre. Y esa reconfiguración del sistema político tiene relación con lo que ha sido el fin de las coaliciones. Y acá se puede introducir una novedad que se ha hecho visible en los últimos días. El fin de las coaliciones está acompañado también por un retroceso paulatino, pero irremediable, de los dos líderes o de los representantes de aquellas coaliciones que supieron irrumpir en la política argentina. Obviamente, estamos hablando de Mauricio Macri y de Cristina Fernández, porque ellos representaron de alguna manera el surgimiento de la crisis de 2001, porque construyeron un nuevo sistema que por lo menos fue el que rigió hasta el triunfo sorpresivo de Javier Milei en 2023. Entonces es inevitable que los dos mayores representantes políticos, en la medida en que se van apagando, afecten la representación de sus propias organizaciones políticas. Y más allá de la mención a Mauricio Macri y Cristina Fernández, obviamente no se puede omitir la figura de Néstor Kirchner, que fue el hombre que emergió en primera instancia cuando ganó aquella elección del 2003. Luego sucedido por Cristina y ya eternizada como jefa del kirchnerismo. Eduardo Fidanza, director de Proenergía, politólogo, dijo no hace mucho tiempo que el debilitamiento de los líderes, de Macri y de Cristina, los llevaría instintivamente a refugiarse en sus propios distritos. Bueno, algo de eso ha ocurrido. Con una novedad. En las últimas horas, en la ciudad, se realizó, se concretó la alianza entre el PRO, que gobierna consecutivamente desde hace 18 años, y la Libertad Avanza, que obviamente representa al gobierno nacional. En lo que se puede interpretar, y no es una interpretación ni individual ni arbitraria, como un retroceso objetivo del partido que lidera todavía y fundó Mauricio Macri. Y uno se pregunta, ¿por qué un retroceso? Hay múltiples razones para fundamentar esta pregunta. Desde los detalles, dos senadores que pueden ingresar por la ciudad, que van a ser representantes de la Libertad Avanza, ninguno del macrismo. Una lista de diputados donde se le ha dado lugar en el quinto y sexto puesto a dos representantes del macrismo. Una boleta que no va a llevar la inscripción del PRO y un color amarillo que no va a existir. Es bastante elocuente que estamos hablando de que algo ha ocurrido negativamente para el PRO. Para el PRO, que además tiene el gobierno de la ciudad. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Tiene el gobierno de la ciudad y no logró imponer ninguna condición. La pregunta, y se la hacen muchos en el PRO hoy, es ¿por qué uno habla de un retroceso? Y en verdad, si pudo haber existido otra cosa que este acuerdo. Y pudo, quizás pudo. Porque si uno saca cuentas finas, el PRO finalmente logró sumar un diputado más en la nómina. Y uno podría decir, bueno, lleva dos, sí. ¿Quién dice que si hubiera tenido autonomía electoral no hubiera sumado un diputado? ¿Quién lo puede afirmar?
Con lo cual la rúbrica de ese acuerdo parece muy mezquina para los intereses del partido que fundó Mauricio Macri. Y está claro el malestar cuando alguna de las principales figuras, como María Eugenia Vidal, han dado un paso al costado y han dicho que no van a renovar banca ni van a hacer campaña en la ciudad. Claro que estas cosas no ocurren de casualidad. Ha existido un prólogo para llegar a este punto que se verá si es terminal o no es terminal. Es crítico. El tiempo dirá qué sucede. Cuando hablamos del prólogo, hablamos de una sucesión de episodios que se fueron concatenando. Por supuesto, el primero, la derrota en las presidenciales, lo que significó esa interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el paso de Bullrich al gobierno de Milei en el Ministerio de Seguridad, la deserción de Horacio Rodríguez Larreta, que en la elección de mayo le terminó sacando 8 puntos al PRO, le terminó restando 8 puntos al PRO. Y yo diría algo más, el acuerdo en Buenos Aires, hecho en otro contexto, pues se trata del principal distrito electoral, pero de un distrito donde gobierna el peronismo, pero donde dos de los representantes del PRO, de primerísima línea, Cristian Ritondo, el jefe del bloque de diputados, y Diego Santilli, tuvieron una enorme libertad de acción para cerrar los acuerdos. Y algo más, cuando hicieron esa negociación, casi tenían un pie en el PRO y otro en la Libertad Avanza. Aún así, en distritos donde gobiernan intendentes del PRO, la distribución de cargos ha sido mucho más equitativa que la que se logró con el acuerdo en la ciudad. Uno dice, hubiera sido difícil entender un acuerdo en Buenos Aires y un desacuerdo en la ciudad. Sí, hubiera sido difícil, pero también uno evalúa ahora el costo que puede tener para el PRO este acuerdo si las cosas no marchan como al menos se conjetura hasta ahora. Y como Macri, también Cristina ha hecho su repliegue sobre un territorio, no solamente sobre Buenos Aires, sino sobre un distrito, porque Cristina construyó toda una planificación electoral en base a la tercera sección, donde ella se suponía que iba a ganar sin problema, donde ese triunfo le iba a dar fueros. Pero antes que eso también existieron algunos llamados de atención. Digo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se animó en un momento a desafiarla para conducir el PJ. Y Axel Kicillof la terminó desafiando. Se verá cómo es el resultado de ese desafío cuando resolvió desdoblar las elecciones en Buenos Aires, cuya primera parte se realizará el 7 de septiembre. Claro, la justicia o el fallo de la justicia cambió este escenario. Cristina salió de la grilla electoral, está cumpliendo su condena de 6 años en el domicilio de San José 1111, hace desde allí activismo político, pero la impresión predominante es que esa épica que se intentó construir en los primeros días de su arresto va perdiendo impulso, se va amesetando irremediablemente. Y además, las novedades judiciales tampoco la ayudan, ya no por la causa de vialidad, sino por dos razones. El pedido que se le ha hecho al tribunal que tiene la causa del memorándum de entendimiento con Irán para que acelere el proceso, y la audiencia preliminar en el escándalo de los cuadernos de las coimas dispuesta por el Tribunal Oral Federal 7. La descripción del ocaso o el retroceso de Macri y de Cristina explica en gran medida el nuevo tiempo, explica
también el desmembramiento del sistema político, pero explica sobre todo por qué Javier Milei se ha convertido en un centro de gravedad inmutable, por ahora, de la política argentina. Así empieza la edición de Datos de hoy. Y ahora vamos a conversar con alguien que, bueno, que también ha tenido y tiene mucho protagonismo en estas horas del surgimiento de un bloque de gobernadores, del pacto de La Libertad Avanza con el PRO. Y ahí lo tenemos. Estamos hablando de Ignacio Torres, es gobernador de Chubut. Nació en Trelew el 4 de mayo de 1988, 37 años, si no me equivoco, la autoridad más joven que tiene hoy el país. Licenciado en Administración de Empresas, gobernador de Chubut desde el 2023, claro, hace un año y pico. Y como dije antes, predomina la juventud en este hombre. Y seguramente nos está escuchando Ignacio Torres. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. ¿Usted? Ahí está, perfecto, sí, ahí te escucho. Bueno, si me tuteas, te tuteo. Dale, perfecto. Pese a la diferencia generacional que existe, ¿no? Tampoco es tanta. Es mucha, No sé. ya lo vas a entender, es mucha. A ver, la verdad que hay tantas cosas que podríamos hablar toda la noche. No va a ocurrir, no tengas miedo, es solo un rato. Pregunte lo que quiera. Pero primera pregunta, y partiendo de, vamos a partir con el tema de los gobernadores. La pregunta es, este frente que se ha armado con los gobernadores, ¿tiene como objetivo esta elección o tiene como objetivo la formación de un núcleo que permita el tránsito y la negociación con el gobierno de Milei y el puerto del 2027 para construir una alternativa que despolarice el escenario argentino? No, es como todo armado de un frente que proyecta ser una alternativa a nivel nacional, tiene como foco, como objetivo, una sana vocación de poder, porque entendemos que hoy hay acefalía de representación de un espacio republicano y federal. Ahí hay dilemas que surgen en distintos espacios, por ejemplo, el PRO, que el PRO es mi partido al que estoy afiliado, donde algunos consideran que tiene que haber un interbloque o tiene que haber una fusión con el gobierno nacional y otros, como mi caso, entendemos que lo mejor para el país, para la democracia, es que exista una alternativa. Cuando hablamos, sobre todo en el transcurso de esta semana, que el riesgo país justamente radica en el miedo a que en esa Argentina pendular volvamos al populismo, a la desidia, a la corrupción. El hecho que haya una alternativa que apunte a una Argentina pujante, que reivindique la Argentina que produce, que genera, y que tengamos una agenda de desarrollo seria donde nadie pone en duda la importancia del equilibrio fiscal, nadie pone en duda la importancia de normalizar la macroeconomía, que parece algo revolucionario, pero en definitiva es una discusión preideológica. Creo que es necesario para el país. Y muchas provincias, como el caso de Chubut, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, el hecho también que se haya sumado Santa Cruz y otras provincias que seguramente se van a sumar, encontramos en este espacio un espacio de referencia para que sea verdaderamente una alternativa. Para negociar, insisto,
no es necesario un armado de un frente. De hecho, la negociación es parte de la praxis de la política y acá no es un rejunte de la famosa Avenida del Medio. Es un espacio republicano y federal nítido y comprometido con esa Argentina que hoy no tiene voces. Hoy el Congreso no tiene voces a esa Argentina que genera las divisas que vienen dilapidando sistemáticamente los distintos gobiernos nacionales, ¿no? Gobernador, alguien dijo hace muy pocas horas que, o lo definió, que esta unión de gobernadores le hacía acordar mucho a una especie de kirchnerismo tibio o algo así. Usted sabe quién lo dijo. Sí, creo que lo dijo Patricia. A ver, me parece que es parte de la chicana inconducente, de la cual creo que los argentinos están hartos también, Eduardo. Los argentinos quieren que discutamos cosas serias. En vez de discutir y chicanear por cuánto vale una docena de empanadas, discutamos cómo agregarle valor a nuestros recursos para que no caigamos en una espiral de destrucción de empleo. Eh, a ver, Patricia habla de rejunte, también podemos hacer memoria de todos los espacios políticos a los cuales formó parte. Y yo le tengo aprecio, me parece que es una persona que hoy responde a un posicionamiento político electoralista, pero la Argentina no necesita más peleas de payasos. La Argentina necesita seriedad, la Argentina necesita una agenda de desarrollo, y para eso hay que estar a la altura. Y me parece que hoy, viendo el debate, incluso en el Congreso, hay muchos que se dicen representantes eh, que la verdad es triste. Es triste ver que hay dos clases de dirigentes. Una clase carroñera que quiere que a un gobierno le vaya mal por el solo hecho de poder perpetuarse en el poder o acceder al poder, y otra que es el alcahueterismo político de decir todo que sí para poder mojar un carguito en las elecciones, lo cual es también muy mediocre, considero. Por eso me parece que la Argentina necesita vocerías fuertes que representen a ese mal llamado interior del país que tanto genera y tan relegado está en la agenda parlamentaria, ¿no? Gobernador, dijiste recién, y me agarro de allí, el tema mencionaste el tema del Congreso. Yo mencioné antes, y te lo planteé, si de alguna manera este armado de gobernadores no tenía también como propósito, más allá de lo electoral, una suerte de plataforma para negociar con el gobierno. Digo, a propósito, en la sesión de hoy los comportamientos de los gobernadores, de los representantes de los gobernadores, de los diputados, no fueron homogéneos. Córdoba no se comportó de la misma manera que Santa Fe o que Chubut. ¿Estoy en lo cierto o...? Nosotros estamos en un proceso de conformación de un interbloque. Esa disciplina de bloque se da y obviamente se conduce con la conformación de un espacio común que justamente estamos en plena transición. Fíjate que hoy pasó algo muy interesante también en el PRO. El PRO tuvo posiciones divididas. Yo creo que naturalmente, post elecciones de medio término, va a haber una parte del PRO que va a conformar un interbloque con la Libertad Avanza, y va a haber otra parte de ese bloque que va a conformar, y esto habla Nacho Torres, no hablo en representación del partido, es una opinión personal, va a formar parte de un espacio frentista como una alternativa opositora al gobierno nacional. Ese reacomodamiento de fichas, tanto en diputados como en el Senado, creo que se va a dar en este momento bisagra de elecciones de medio término. Vos mencionabas al PRO y me parece que es un gran actor político de las últimas horas, sobre todo por el cierre que se hizo en la ciudad, que se terminará de consumar mañana. ¿Qué valoración haces vos de eso? Yo ya hice la mía. ¿Qué valoración haces de ese acuerdo en ciudad? Yo creo que independientemente de ciudad, de provincia, de Buenos Aires o de cualquier otro distrito, eh, yo creo que necesitamos dirigentes que creamos en algo y que sea legítimo, que no sea impostado.
cuando veo que hay los principales referentes de dos espacios no se saludan, no se dan la mano, se desprecian públicamente y terminan juntos en un acuerdo electoral, me resulta muy difícil explicarlo. Yo creo y estoy profundamente convencido que en la Argentina de la normalidad, que parece utópico, pero yo no pierdo las esperanzas de poder ir hacia esa Argentina donde reivindiquemos lo que está bien y obviamente condenemos lo que está mal. Me parece que es muy difícil de explicar ese cierre para quienes forman parte de ese acuerdo y es muy fácil tomar atajos. Yo, por ejemplo, en una elección que tiende a polarizarse, lo más fácil en Chubut hubiese sido, bueno, voy con la Libertad Avanza, nos garantizamos ganar una elección, pero ¿es realmente en lo que creo? No, yo no me siento parte del gobierno nacional. Por eso decido, con un frente mío provincial, defender esas banderas en una elección incómoda, con mucha relevancia nacional, y sin miedo de lo que pueda pasar, porque hacer política no se trata de ganar elecciones solamente, sino de velar por algo. Y es tan básico lo que estoy diciendo que me sorprende que muchas veces el análisis pase por ver cuántos más escaños podemos tener en el Congreso sin ponernos a pensar ¿para qué? ¿Para qué queremos más escaños en un frente común que, insisto, se desprecia y se maltrata entre sí? Y hay posiciones antagónicas en cuestiones que son, te diría, determinantes en lo que hace un modelo de país. Un ejemplo te doy en materia de infraestructura. Para ser una Argentina competitiva, el PRO, en sus bases, en sus cimientos, siempre veló por una agenda de desarrollo que contemple un plan de infraestructura con iniciativa privada, pero también con inversión pública. Esas cuestiones no son ajenas a las discusiones que para mí se tienen que dar previo a un acuerdo electoral, independientemente de lo táctico, de que convenga o no ir juntos. Yo siempre pienso más que en lo táctico, en la coherencia a mediano y largo plazo. Si la coyuntura siempre lleva a la política a pensar en el costo o el oportunismo político del momento, nunca vamos a tener políticas de Estado a largo plazo. Siempre vamos a hacer lo que digan las encuestas y nos convenga para ganar una elección. Y eso nos llevó al fracaso de tropezar sistemáticamente con la misma piedra. Vos mencionaste recién, te quería hacer dos o tres referencias, mencionaste recién el tema de la necesidad de conformar una determinada fuerza y sostener un determinado modelo de desarrollo económico. Pero hay otro plano que no sé si lo compartís, pero que habían sido durante muchísimos años, de hecho casi desde su creación, banderas del PRO. Y tiene que ver con banderas políticas, con banderas de la institucionalidad, con banderas de defensa de determinados valores que yo no digo que hoy hayan sido burlados, pero que por lo menos están en discusión. No sé si vos pensás lo mismo en torno a eso que vos mencionabas, como hay que creer en algo. Bueno, hoy a los que reivindicamos la institucionalidad nos llaman ñoños republicanos. Yo, a mucha honra que me digan ñoño republicano, porque la verdad que un país desarrollado sin instituciones fuertes es muy difícil de sostenerse. Justamente a la hora de invertir, cualquier inversión a largo plazo necesita garantía de seguridad jurídica, estabilidad política y todas estas variables que no son menores, independientemente que baje la inflación, que todos celebramos que baje la inflación, son condición necesaria para ir hacia ese país normal que tanto necesitamos. Por lo tanto, relativizar la importancia del fortalecimiento institucional y cancherear como que es una agenda de segundo orden, me parece un error y me parece un riesgo también que puede poner en jaque muchas cosas que se han logrado, ¿no? ¿A vos te parece que en la situación presente y sobre todo por la onda expansiva que dejó el acuerdo en la ciudad del PRO con los libertarios, el PRO se va a terminar desmembrando? Te lo pregunto porque no hablo en tu caso, pero digo,
ha habido expresiones públicas de dirigentes de primer orden del PRO, como María Eugenia Vidal, que dijeron, bueno, yo en este camino no sigo, no es que voy a ir a otro lado, pero en este camino no sigo. Yo valoro esas decisiones. A ver, me parece que cuando tranquilamente María Eugenia Vidal, que fue quien manifestó que no iba a ser candidata porque no estaba de acuerdo con esta decisión de ir juntos en la ciudad, podría haber priorizado la personal, ser candidata y después ver qué pasa. Y sin embargo, fue leal a sus convicciones. Y eso tendría que valer mucho más de lo que hoy vale. Hoy nadie está hablando de la decisión de Vidal de decir, che, yo no quiero un carguito, porque no estoy de acuerdo con esto. Y la agenda debería ser esa, más allá de las pavadas que muchas veces se discuten por redes sociales. Yo por eso lo reivindico, se lo dije personalmente, lo hago públicamente, y la verdad que es motivo de orgullo y representa verdaderamente lo que yo creo y admiro y profeso en la política, que es justamente no traicionarse a uno mismo, no caer en los atajos, no caer en la conveniencia, no jugar a la personal. Lo impostado hoy con la democratización de la información y con... se nota, se nota cuando las cosas son impostadas o cuando querés juntar los pedazos de algo que sabés que es la crónica de un fracaso. Yo prefiero pelear por algo coherente desde un lugar más difícil y que obviamente de a poco esperamos ir creciendo con este frente que estamos armando, pero no traicionarnos a lo que creemos, ¿no? Y lo que yo estoy convencido que necesita la Argentina y necesita mi provincia, que durante más de 20 años fue llevada a la desidia, a la corrupción y a decenas de papelones institucionales. Dar vuelta a la página tiene que ver con eso también, ¿no? ¿Te quedó algo? Yo te lo repregunto, y es el futuro del PRO. Si vos crees que Sí, vos sí, hiciste una sí. descripción Creo que que se yo va, no es comparto, desmembrar, no es desmembrar la palabra. ¿y cuál Yo creo que es? se va a depurar. La palabra es depurar porque muchos van a decidir ir a un interbloque oficialista y otros vamos a sostener la coherencia que es donde nos puso la gente a nivel nacional en las elecciones donde Patricia fue candidata a presidente, que es oposición. Y me parece que es sano, me parece que es importante que haya una alternativa más allá del populismo de extrema izquierda o de extrema derecha. Creo que incluso es bueno para el gobierno, pensando también en lo que se demanda hoy, que no se ve reflejado necesariamente en el riesgo país. El riesgo Cuca, como lo llama el gobierno, tiene que ver con la falta también de alternativas, ¿no? Vos mencionabas recién lo de María Eugenia Vidal. Mi pregunta es si no hay riesgo de que pasen dos cosas. Primero, que la parte del PRO que vaya con el oficialismo sea subsumida o absorbida. Y si es posible que la otra parte, vos algo dijiste, o yo por lo menos lo inferí así, la otra parte termine yendo a ese bloque que están tratando de conformar el grupo de gobernadores. Sí, sí, yo creo que va a pasar eso. No te puedo decir el número, No, pero no, sería no, lo tampoco. lógico. Lo lógico sería que pase eso. Lo que no podés estar es en un no lugar. Y el PRO, claramente, quienes tienen vocación de ser una alternativa, y muchísimos dirigentes en todo el país, Eduardo, que son intendentes, que vienen peleando hace mucho por transformar la realidad de sus pueblos, muchos jóvenes que no quieren perder esas ganas, ese fuego de cambiar las cosas y no se sienten representados con el gobierno nacional, necesitan ese anclaje, necesitan que haya una alternativa. Y esa alternativa va a tener un volumen parlamentario más que importante, no solamente en diputados, sino también en el Senado, sobre todo, que es donde más representación tenemos las provincias y no tiene tanto peso la provincia de Buenos Aires, ¿no? Otra pregunta vinculada al tema del PRO. Eh,
¿Pensás que sería hora de regenerar la conducción y el liderazgo del PRO? ¿Pensás que tal vez Mauricio Macri pudo haber hecho o una negociación mejor o quizá haber dejado la responsabilidad en alguien o otras personas que condujeran este proceso de alianza con la Libertad Avanza? A ver, yo creo que hizo lo que cree que es correcto, que es dejar a cada distrito que tome su decisión. A veces forzar para un lado o para el otro es peligroso. Y por eso hago la salvedad que más que un desmembramiento, una ruptura, es una depuración, porque el PRO sigue vigente. Lo que puede haber, como hubo en algún caso, es un salto de algunos al resguardo de los vencedores, lo cual es muy fácil, es muy cómodo, pero no es lo que necesita claramente la Argentina. No hay nada más casta que eso. Y yo estoy convencido que cuando se dé esa depuración, vamos a ver muchos nombres importantes del PRO de este lado, del lado de la coherencia, del lado de un espacio republicano y federal, que no tienen miedo de dar las peleas que tengamos que dar, ganando, perdiendo elecciones, pero manteniendo la coherencia en el tiempo. Eso es fundamental. Vos mencionabas recién, lo dijiste al pasar, yo lo tomo, te lo pregunto, hablaste del vencedor, vos visualizás globalmente para octubre, estoy hablando, no hablo de septiembre, visualizás globalmente que el gobierno está en condiciones serias de ganar la elección, serias y buenas de ganar la elección de octubre. Cuando hablo de ir al resguardo de los vencedores, hablo de ir al resguardo de quienes ganaron las elecciones presidenciales, porque el No de PRO los que la van perdió. a ganar. Claro, el PRO perdió. Y eso muchos no lo asimilan todavía. Y les cuesta asimilar que la sociedad te puso en un lugar que no es el de oficialismo. Más allá de algún acuerdo coyuntural, eh, yo creo que hoy las discusiones que se están dando en una elección de medio término, quienes tomaron la decisión de ir juntos, después es muy difícil argumentar o decirle a nuestro electorado, cambié de opinión. Me parece que es muy difícil ir en una lista oficialista y después ser parte de una alternativa. Por eso hablo de una depuración. Y hablo también de que la fácil siempre es asegurarse estar al calorcito del poder. Lo difícil y lo legítimo y lo que reivindico son las decisiones que hacen la diferencia, como la de María Eugenia Vidal, en este caso, que me parece que es más que importante. Creo que López Murphy hizo lo propio hace poco. Eh, Nosotros necesitamos ponderar a esos dirigentes que es algo de sentido común, pero creemos en algo más allá del poder o jugarla personal. Y ahí el PRO tiene un debate que en esta elección va a quedar saldado. Después, el día después, cuando haya que anotar los bloques, vamos a ver quiénes quedan de un lado. Y también se va a dar en el radicalismo, eso de los radicales con peluca, los que no. ¿Qué sentido tiene formar parte de un supuesto bloque si terminan votando todos distinto? Esa depuración se va a dar en varios espacios, me parece. Gobernador, mirando un poquito hacia lo que te mencionaba antes, yo tomé un término que habías utilizado vos. Vos, te reitero la pregunta, ¿qué visión tenés de lo que pueda pasar en octubre en términos de gobierno, en términos de fuerzas opositoras? Mira, yo, si hay algo que aprendí en mi corto tiempo de política, es no hacerle caso a quienes hacen futurología con las encuestas y demás. Yo creo que esos gurúes electorales sirven más para cambiar o calmar las ansiedades de los candidatos que para predecir qué va a pasar.
Yo creo que tiene muchas posibilidades de hacer una muy buena elección. Creo que en mi provincia, por lo menos, lo que aspiramos es que no volvamos al pasado y la realidad es que hoy en la provincia de Chubut nos costó muchísimo, muchísimo poder dejar atrás toda esa desidia, esa corrupción y esa polarización o esa pelea inconducente entre dos espacios que dice o sos cuca o sos libertario o sos salvador de la patria si me votás a favor y sos un traidor a la patria si me votás en contra, eh, genera dogmas, genera fanatismos que son peligrosos. Nosotros en Chubut vamos a defender los intereses de la provincia, más allá de cualquier polarización que podamos encontrar a nivel nacional, pero creo que el peronismo en esa polarización también crece, por eso el riesgo de la estrategia del gobierno. Le pasó a Juntos por el Cambio. Cuando Juntos por el Cambio decía hay que polarizar con Cristina, hay que polarizar con Cristina, hay que polarizar con Cristina, ¿y qué pasó? Todos sabemos cuál fue el resultado. Por eso la importancia que haya una alternativa. Te hago la última pregunta y todo lo cortito que puedas. Yo sé que es compleja, es complejo ser cortito con la pregunta que te voy a hacer, pero definime en 4 o 5 palabras si podés. Para un político es difícil, pero te lo pregunto. Decís que no tengo capacidad de síntesis. Mirá que te lo hago en una palabra. ¿Qué es Milei en este año y medio para vos y qué es el fenómeno Milei para la Argentina? Perdón, la primera parte que se te cortó. El fenómeno Milei, la escuché la otra. Sí. Milei, ¿qué es Milei como dirigente, como persona? ¿Y qué es el fenómeno Milei para la Argentina? Yo creo que Milei es lo que demandaba la sociedad argentina en una época de post-pandemia y mucho enojo. Y creo que Milei para la Argentina también es algo que celebro, que es un tablero completamente distinto, donde se demostró que desde la persona más poderosa hasta la más humilde, que tenga vocación de ser presidente y sepa defender una idea, puede serlo. Y todas esas cosas de la estructura, de tener un comité en cada pueblo y todo eso, no. Y eso es bueno, eso es sano, porque fomenta la participación. Y yo creo que no hay mejor candidato, sino que hay perfiles que demanda la ciudadanía en determinadas coyunturas. Y en una situación de pospandemia, la sociedad demandaba esto, ¿no? Quien supo canalizar mejor toda esa bronca, ¿no? Gobernador, muchas gracias por esta conversación y nada, nos reencontramos en cualquier momento. No, por favor, gracias a vos y un abrazo a todo el equipo del canal. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahora vamos a un tema, antes de ir al corte, cuando volvamos del corte vamos a ir a un tema que nos suena, nos puede sonar. Vamos a tratar el tema Bukele y vamos a conversar con una diputada de la Alianza Republicana, Marcela Villatoro. A la vuelta estamos con ese tema. En contra y con 57 votos a favor queda aprobado el fondo de lo solicitado en la pieza 2A. ¡Elección! 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 Gracias por hacer historia, colegas diputados. Y vamos a explicar rápidamente, en una línea, de qué estamos hablando. El tema Bukele, reforma constitucional, reelección indefinida, prolongación del periodo presidencial de 4 o 6 años. Estamos hablando de eso. De una decisión claramente que, además del impacto que tuvo, provocó reacciones desde ya. La primera a las críticas fue la del propio Nayib Bukele. Y él explicó en un posteo largo, el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno y nadie se inmuta. Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo,
de repente se convierte en el fin de la democracia. Bueno, una argumentación del presidente de El Salvador. Bueno, habría que preguntarse, y esto es una pregunta absolutamente personal, habría que preguntarse si la reelección indefinida y la permanencia en el poder siempre de una misma persona es un buen mecanismo para combatir la pobreza que el propio presidente reconoce en el posteo. Pero estamos para hablar de esto con alguien mucho más idóneo que nosotros. Es la diputada Marcela Villatoro de la Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador. Nos está escuchando, diputada. Buenas noches. Eduardo Van der Koy, desde DNews Buenos Aires, la saluda. Muchísimas gracias, un gusto poder estar con usted y saludos a todos mis amigos de Buenos Aires. Les agradezco la oportunidad y permitirnos también contarles la otra cara de la verdad en El Salvador. Bueno, a ver, empecemos. Yo le pregunto, evidentemente, usted forma parte de una alianza de un partido opositor. Evidentemente, debe ser muy difícil para la oposición desarrollar actividades en un contexto donde el presidente, además de hacer lo que hace, tiene una mayoría parlamentaria absoluta y tiene un control muy fuerte también sobre el Poder Judicial. Dígame si es así o si estoy exagerando. No, es la verdad. Lo que pasa es que mucha gente no conoce todo el camino de lo que él hizo para poder llegar a esta decisión. Él fue electo como presidente de nuestro país en el año 2021. Al él quedar electo en medio de una pandemia, obviamente no tenía diputados dentro de la Asamblea Legislativa porque él iba por un partido externo, no por el partido Nuevas Ideas. Cuando él llegó a ser presidente, le pidió a la población salvadoreña que le diera diputados para poder él ejercer su mandato de una forma más fácil. Así que la población le respondió y le dio la mayoría dentro de la Asamblea Legislativa. Al darle esa mayoría, lo primero que hicieron fue quitar al fiscal general de la República y quitar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para poner personas afines al presidente Bukele y al partido Nuevas Ideas. Y fue esta Sala de lo Constitucional la que le permitió a Nayib Bukele ir a una reelección. En nuestra Constitución hay 7 artículos que impiden la reelección, de hecho lo prohíben. Nuestra misma Constitución dice de que si una persona promueve la reelección, esta persona pierde sus derechos de ciudadano. Entonces, esta situación le permitió a Nayib Bukele ir a elecciones y así redujo la cantidad de diputados. Habíamos 84 diputados y lo redujo a 60. Eso le permitió a él tener la gran mayoría en la Asamblea Legislativa y de todos los partidos únicamente quedamos 3 diputados que no somos afines al gobierno. Para nosotros ha sido una pelea muy complicada dentro de la Asamblea Legislativa. Nosotros, por ejemplo, presentamos iniciativa de ley y ninguna de ellas es estudiada. Todas y cada una de ellas son rechazadas por la bancada de Nuevas Ideas, que es del presidente Nayib Bukele, y es por esta misma popularidad que también buscan la forma de ridiculizar a los que no piensan igual a ellos. Diputada, le hago una pregunta de contexto cuando usted describía recién la tarea que desarrolla la oposición. ¿Hay un clima de hostilidad política hacia ustedes? ¿Hay un clima de indiferencia o hostilidad política social hacia ustedes? ¿O todo se desarrolla dentro de un marco de armonía y convivencia? No le escuché la pregunta, se fue la señal. No, le decía, ¿me escucha ahora? Sí. Le decía si esto que usted describe desde su lugar de oposición se puede realizar de forma armónica, de forma con convivencia con la dirigencia política, con la sociedad, o si hay un clima de hostilidad que la rodea. Ese es el tema. Nayib tiene un gran apoyo popular. De hecho, este
apoyo popular es dado a raíz del tema de la seguridad. Recordemos que El Salvador tenía un gran problema de seguridad por las pandillas y él logró dar ese clima de seguridad. Lo que no se cuenta al mundo exterior es que esta seguridad se dio porque el presidente Bukele hizo un acuerdo con las pandillas, Bueno, según estos acuerdos se dieron para darle mayoría también legislativa. ok. Y este pacto se rompió entre ellos y eso fue lo que permitió que él ejerciera, digámosle, mano dura para encarcelar a los pandilleros, pero logró dejar fuera las cabecillas de las pandillas. Y eso es lo que le da la popularidad a él. Perdón, diputada, para entenderlo mejor, usted dice, o yo infiero que usted dice, corríjame, que Bukele negoció con las cabezas de las pandillas. Perdón, es que casi no se va la señal. No, le preguntaba si yo entendí bien que usted dijo que Bukele quizás haya negociado con las cabezas de las pandillas para dejarlas afuera y arremeter contra las pandillas. No le puedo escuchar, se va la señal, no sé por qué. Porque estamos en un mundo complicado. No, ¿me escucha ahora? Ahora sí, quizás si habla un poco más despacio no se hace el delay. Perfecto. Le preguntaba si usted dijo o yo interpreté que Bukele puede haber negociado con las cabezas de las pandillas para arremeter contra las pandillas. No, hay información periodística seria que confirma el periódico El Faro, entre otros, que de hecho tuvieron una entrevista con las cabezas de las pandillas que comentaban que hubo un acuerdo entre ellos para permitir que tuvieran más diputados dentro de la Asamblea Legislativa, así como su elección como alcalde de San Salvador por el partido FMLN. Entonces, él siempre lo ha negado, pero ese acuerdo se rompió cuando un fin de semana ellos hicieron una gran matanza en todo el país. Y a raíz de eso fue que se aplicó el régimen de excepción en todo El Salvador, que llevamos varios años ya con el régimen de excepción. Entonces, esto es el haber sacado a las pandillas de la, digamos, de la sociedad, es lo que le ha permitido a él que tenga esa popularidad con la gente. Pero las cabecillas de las pandillas, la mayoría de ellas no está dentro de las cárceles, pudieron salir. En esta entrevista que se le hizo a estas cabecillas, que nadie sabe a dónde están ni en qué país fue la entrevista, comentaban que se les permitió y se les avisó que ellos salieran de El Salvador en ese momento. Incluso hay un audio del director del tejido social a donde le dice a un cabecilla de pandilla que él mismo sacó a uno de ellos hacia Guatemala. Entonces, esa sensación de seguridad que se ha dado en el país sí existe, pero también antes hubo un acuerdo con ellos. Diputada, le voy a hablar despacio, así me escucha. Usted hablaba de la popularidad del presidente y hablaba de la popularidad basado en lo que describía como el éxito de la lucha contra las maras. Mi pregunta es, ¿la sociedad acepta esto de forma integral, incondicional, o hay objeciones a los procedimientos en esa lucha? Sí, hay varias personas y movimientos civiles, porque ustedes saben que para poder llegar a encarcelar a esta gran cantidad de población, se han ido varias personas que no pertenecían a las pandillas. De hecho, hay varias ONGs que han llevado esos conteos porque cuando se comenzó el régimen de excepción se permitió que cualquier persona hiciera una llamada telefónica para denunciar a cualquier vecino. Y en medio de eso se iban personas que eran inocentes. También lo que pasó es que se le daba una cuota a los policías para en ese día encarcelar a un número determinado de personas. Entonces se llevaban a cualquier persona. Y han habido gente que se ha demostrado que no pertenece a estos grupos, que tienen carta de libertad y sin embargo no han sido liberados.
Entonces, lo que ocupa el Estado para cualquier usos que han existido y aquel control de los derechos humanos es que dicen, si usted no está conmigo, usted es pandillero. Usted quiere sacar a las pandillas, cuando lo que nosotros hemos dicho es los pandilleros deben estar presos. Nadie quiere a los pandilleros libres, pero queremos que las personas que está demostrado que no pertenecen estén bajo la sociedad civil en su libertad, pero los pandilleros deben estar presos. Entonces, esa narrativa es la que ellos han construido en contra de todas las personas que no están de acuerdo con el gobierno. Otra pregunta, diputada, de la última. Uno tiene la sensación, quizás porque también en algún momento con otros temas se ha vivido en la Argentina o en otros países de América, que cuando hay temas de esta densidad, que tienen un éxito o un éxito relativo, actúan como una anestesia sobre la sociedad, como una especie de, bueno, parece que todo estuviera bien. Mi pregunta es, ¿la sociedad de El Salvador se conforma con esto o hay demandas en otros terrenos que van ocupando o que van a ocupar al presidente Bukele? Mire, hay dos tipos de personas ahora en este país. La gran mayoría que lo apoya y que dice, prefiero no comer porque en El Salvador tenemos un gran problema económico. La gente no tiene para comer, los precios en las casas están altísimos, no hay medicinas en los hospitales, cuando usted llega no hay consultas, es un gran problema. Pero la gente dice, prefiero no tener que comer, pero estar seguro. Entonces la gente ha entendido, en lugar de preguntarle, pide al presidente, yo quiero ser libre, pero también quiero tener mis derechos y que no estén suspendidos. Pero la gente ha decidido suspender esos derechos. Y hay otro grupo de salvadoreños que han estado poniendo denuncias ante otras instancias internacionales buscando ayuda para aquellos abusos de los derechos humanos que se han hecho en este país. Hay, por ejemplo, la directora de Cristosal, que era una fundación que se encargaba de ver todos estos temas sobre derechos humanos, que incluso ha sido encarcelada y se le están atribuyendo varios delitos y es una persona que hasta ha ganado premios en derechos humanos. Y es que al final lo que buscan es que esta narrativa de que si no estás conmigo, estás contra mí y te vuelves mi enemigo y te empiezo a perseguirte. Y así como ella, hay, por ejemplo, ambientalistas que han sido encarcelados por exigir temas como estar en contra de la ley minería en el país, otras personas pastores evangélicos que han apoyado a comunidades también, que han sido encarcelados de la misma forma y se les ha aplicado el régimen de excepción. Diputada, le agradezco muchísimo su amabilidad para charlar esta noche con DNews Buenos Aires. Ya volveremos a conectarnos con seguridad porque la política así lo va a exigir. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias y lastimosamente la conexión no ha sido tan buena, pero aquí estoy a su disposición. Primeramente agradecerle, como le dije, porque en El Salvador hay un gran problema y es que en el mundo exterior solo se ve una cara de la moneda, pero es importante que la gente conozca que siempre hay dos versiones de la historia y que la gente decida cuál es la que es la verdadera. Gracias, diputada. Buenas noches. Y acá cerramos datos de esta noche. Nosotros volvemos, como siempre, el miércoles próximo a las 21 horas de Argentina y Uruguay, 20 de Chile y Venezuela, 19 de Colombia, Ecuador y Perú. Gracias a todos. Buenas noches.